Muere Henry Kissinger al cumplir los 100 años. ¿Pero quién era Henry Kissinger? El Confidencial. Henry Kissinger, el despiadado inventor del equilibrio mundial. El País. Muere Kissinger, el estratega que marcó la política exterior de Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. Eldiario.es. Kissinger, el diplomático de Estados Unidos más poderoso y cuestionado del siglo XX. 20 minutos. Adiós a Kissinger, el gran referente del pragmatismo de Estado. El Diario Vasco. Muere Kissinger, criminal o estratega. ¿Qué pesa más en su biografía, su Premio Nobel de la Paz o su gestión de la Guerra Fría? ¿Qué opinan nuestros invitados? Bueno, una figura de sobras conocida, fallece a los 100 años, muchos darían, ¿no?, por cumplir esta edad, pero si les parece, para que aquellos que no tengan esta figura muy presente, ¿quién fue Henry Kissinger? Señor Senao, comience usted. Pues, bueno, un hombre que ha vivido 100 años, es lógico que tenga detractores y personas que estén con él en algunas de las cuestiones. Yo no puedo decir que avale todo lo que ha hecho a lo largo de su vida, porque claro, es un siglo de existencia siempre en el filo del conflicto, ¿no? Ha sido un diplomático, ha sido una persona. No olvidemos que Kissinger era judío, de origen judío alemán, que vivió la Alemania nazi y creo que marchó sobre el año 35, emigró a Estados Unidos y tenía la doble nacionalidad. Bueno, un hombre que ha participado pues al finalizar la guerra del Vietnam, con los problemas que allí hubo, intervino también, por cierto, en la guerra árabe en el año, creo que en el 73, la guerra árabe-israelí, que es un poco, no sé, lo que ahora también estro viendo en otro ambiente, porque entonces eran todos los países árabes los que se unieron para atacar a Israel. Israel en ese momento tuvo que defenderse y Kissinger, bueno, pues puso unas bases para conseguir la paz. Un hombre que ha colaborado con diversos presidentes de Estados Unidos y que, ya digo, a la vista de los titulares que hemos podido ver de distintos medios de comunicación, pues una persona que ha vivido 100 años, de las características, de la importancia de Kissinger, de su preparación, no puede pasar inadvertido. Si hubiera pasado inadvertido, sería la certificación de una persona que era un inútil. Y no lo era, ni mucho menos, sino una persona que tendrá su lugar en la historia. Ya digo que habrá cuestiones que se podrán pensar de manera diferente, pero es un hombre a tener en cuenta porque era un artista en la diplomacia, de la que yo creo que muchos que nos gustan estas cosas, precisamente del diálogo, como le gusta a Enrique, tendríamos que aprender, porque era un hombre que siempre utilizaba la palabra y trataba de llegar a arreglos en sitios donde el conflicto estaba a punto de la chispa de cualquier encendedor para que estallara todo por los aires. Por lo tanto, yo quiero destacar esa facultad y esa confianza, porque incluso creo que estuvo también de asesor cuando se creó el gabinete del 2011 con el atentado de las Torres Gemelas, y he sido siempre pues un asesor importantísimo dentro del staff de Estados Unidos, siendo, como digo, un alemán de origen judío. O sea que es complicado, pero ahí tenemos una persona que yo creo que tendrá siempre un sitio preferente en las páginas de la historia. Sí, es verdad. Bueno, pues empezar que tuvo que dejar su país con su familia, perseguido, claro está, como todos los judíos en tiempos de Hitler, y se fue a Estados Unidos. Efectivamente, hay que decir, antes de hablar de política, que él es, como profesión, ha sido un profesor universitario, ha escrito espléndidos libros. Yo recomendaría uno para quien estuviera interesado en la historia de las relaciones diplomáticas del siglo XX, en un libro magnífico que se titula Diplomacia. Ha escrito muchos más, pero traducidos al castellano, en el año 93, me parece, 91-93, apareció este libro, que es, desde mi punto de vista, muy de obligado conocimiento para historiadores, fundamentalmente, y para alumnos de la universidad. Y luego, efectivamente, él fue consejero del presidente Nixon en su primer mandato, para pasar en el segundo mandato de Nixon, estamos hablando de finales de los años 60 y en la primera parte de los años 70, pasó a ser secretario de Estado de Nixon. Cuando Nixon tuvo que dejar la presidencia del Estado, la presidencia de los Estados Unidos por el caso de Watergate, entonces
siguió estando secretario de Estado con el presidente Ford, que es el que le sustituyó. Y yo creo que hay que tener... Tuvo una presencia extraordinaria en aquellos años. Y allí en la presentación que habéis dicho, habléis de él, o se habla como una disyuntiva entre, por una parte, el gran facedor de verdad de acuerdos y por lo tanto de relajar la Guerra Fría en el mundo, por una parte, pero también ha habido alguien que ha dicho que fue un asesino o alguna cosa de este. Esto último seguro que lo dicen fundamentalmente no era secretario de Estado, era asesor de Nixon, por su actuación en Chile, en el golpe de Estado de Chile de 1973. Pero hay que decir que su acción fue extraordinaria. Daros cuenta que incentivó el acuerdo y las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos, bueno, la URSS entonces, lo mismo con China. Con China, Estados Unidos no había tenido ningún tipo de relación desde la Segunda Guerra Mundial, y él abrió ahí una importante puerta, ¿no?, de relación. Fue muy importante al final de la Guerra de Vietnam, también negoció el acuerdo, por eso le dieron el premio de la paz a él y a Le Duc Tho, que era el jefe del Vietnam del Norte. Y hay una cosa que me interesaría resaltar, y es que Kissinger fue muy importante en la celebración de la conferencia de Helsinki de 1975, que afectaba de una manera muy especial a los europeos. En esa conferencia de Helsinki se llegó a un acuerdo doble. Los occidentales reconocieron las fronteras que salieron en la Europa del Este en 1945, es decir, con la guerra, al final de la Segunda Guerra Mundial, y los países del Este abrieron la puerta a ir avanzando en lo que pudiéramos decir los derechos y las libertades allí en sus países, ¿no? Es verdad que luego la conferencia de Helsinki fue arrasada por los acontecimientos de la caída del muro de Berlín y con la caída de la propia Unión Soviética, pero esa conferencia del 75 fue para los europeos una expresión muy importante de la relajación del enfrentamiento de la Guerra Fría. Eso es muy importante. Decir que en esa conferencia estuvo presente España. Un poquito antes de morir Franco, pero estuvo presente. España no había participado en las relaciones internacionales en el mundo. En esa ocasión fue invitado, ¿no? No tuvo ninguna trascendencia, pero yo recuerdo perfectamente cómo la prensa española resaltaba entonces, ¿no?, la presencia de nuestro país en la conferencia de Helsinki. Uh-huh. Bueno, ambos están de acuerdo en que tuvo un papel fundamental, ¿no? Sí. Que no nos olvidemos también lo han dicho ustedes, ese premio Nobel, que por un acontecimiento, unos hechos que todos conocemos y que han marcado la historia del mundo. Y la lectura de Diplomacia, ese libro es extraordinario, de verdad. Es un gran diplomático, y la distinción del Premio Nobel de la Paz totalmente merecida, ¿no? Porque romper el hielo que existía entre la URSS y Estados Unidos, y sobre todo entre China y Estados Unidos, yo creo que por lo menos posibilitó que hasta el día de la fecha, a pesar de las escaramuzas y de los peligros que siempre surgen porque son inevitables esas fricciones, se haya podido mantener una estabilidad entre los bloques, una estabilidad y al menos unas vías de negociación in extremis a veces, pero que están abiertas, y él fue el precursor de todo esto. Por lo tanto, insisto, un hombre que pasará a la historia y del que tendremos que aprender de él las buenas cosas que él hizo, y luego, bueno, pues ya sabemos que en la historia siempre hay alguna página más sombría que obedecen a veces a realidades y otras pues a los cronistas o a los observadores del momento, pero el conjunto es que ha sido un hombre del que tenemos que aprender todos mucho, y del que ha sido un hombre en Estados Unidos y en la política mundial, un eje básico. Yo recuerdo en nuestros años jóvenes Kissinger estaba en todos los líos, aparecía en todos los sitios, y el secretario plenipotenciario de Estado, que es el secretario de Estado en Estados Unidos, es algo muy importante. Allí son los ministros, los secretarios de Estado, pero además con un poder
delegado directamente del propio presidente de Estados Unidos, y fue fundamental su intervención en muchas de las que se conocen, y sospecho, según algunos libros, en otras que no se conocen, pero que también él estuvo presente. Bueno, pues si parece vamos a dejar aquí a este personaje y vamos a hablar de que hace un año que conocíamos el chat GPT y queremos hacer un poco balance de cómo ha ido.